Les comento que tanto yo como la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, tenemos que ir a la sesión a votar el proyecto de ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Quiero hacer expresa mención que la ministra me lo anunció con anticipación que no iba a poder estar acá, pero igualmente creíamos importante después de la última reunión telemática poder avanzar en este proyecto que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises. Hoy, sin perjuicio de ello, se encuentra invitado la ministra de Obras Públicas, no sé si Sí, está conectada. está conectada. La ministra de Obras Públicas, doña Jessica López, y el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, junto con el superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas. Y en representación, y don Ken. A ver. No, que él se excusa, pero viene don César Rodríguez, que está ahí, El ministro no podía. el director del DAP. Claro, porque el ministro tenía más la cuenta pública hoy día. Sí, a las 4:30. Diputada Navellán, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Me coincide el horario con la Comisión de Seguridad, así es que me tengo que retirar. Muchas gracias, presidente. Usted se lo pierde, diputada. Muchas gracias. Eso, vote a favor. ¿Alguien más sobre la cuenta? No, sobre la cuenta no hay en realidad. ¿Sobre puntos varios? Entonces, iniciando, diputada Bulnes, ¿tiene la palabra? Ya la diputada Navellán había insinuado que podría, que atendido los problemas, digamos, que ella no va a estar, usted no va a estar, la ministra de Medio Ambiente no va a estar. Si bien está la ministra de Obras Públicas, tampoco veo al ministro de Agricultura. Eventualmente pedirle excusas a la ministra de Obras Públicas y postergar esta sesión, porque en realidad nos va a faltar, en el fondo va a ser escucharla a ella solamente. Muchas gracias, diputada Bulnes. Yo no diría solamente a la ministra de Obras Públicas, a quien le agradecemos. Esté conectada, también está el señor superintendente y un representante del ministro de Agricultura, que es el subdirector del INDAP. Entonces, yo preferiría avanzar en esta sesión. La idea es que la sesión siguiente, en caso de que quede en duda, va a estar la ministra de Medio Ambiente, y así quedamos en disposición ya de votar este proyecto, que es un proyecto que, si bien puede ser acotado respecto de su articulado, un proyecto que puede ser, si sale bien y están los recursos disponibles, muy relevante. Por lo tanto, diputada Bulnes, vamos a seguir adelante con la sesión. De hecho, la va a llevar el diputado Radweg. Y sin más, le ofrezco la palabra, en primer lugar, a la señora ministra de Obras Públicas, doña Jessica López. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio a todos los diputados que integran esta comisión. Efectivamente está ahí presente el superintendente de Servicios Sanitarios, que va si usted lo autoriza, a hacer una breve presentación sobre este proyecto de ley. En términos generales, decir que estamos muy de acuerdo con el proyecto. Lo que hace en definitiva el proyecto es mejorar el proyecto, donde se estableció la posibilidad de separar en lo que tiene que ver con las aguas servidas, el tratamiento que se da a las aguas grises y a las aguas negras, y adicionalmente incorporar para efectos de las aguas grises tratadas la posibilidad de que ellas sean utilizadas en la agricultura, que nos parece muy apropiado. Y aprovechar de informar que
vamos a ingresar, está a la espera de la firma del presidente, pero ya está firmado por los ministros, ¿ya lo firmó el presidente? Sí, ya se mandó. Ya se mandó una indicación que recoge el planteamiento del diputado Coloma en la comisión respecto a establecer que el Ministerio de Agricultura tiene que jugar un rol significativo en términos de la determinación y de la aprobación de los proyectos que se presenten para el uso de estas aguas grises en los usos específicos. Así que yo solo decir que estamos en general ok, nos parece buena esta precisión de que las aguas grises puedan ser usadas las aguas grises tratadas, puedan ser usadas en algunas cosas específicas que ahí están indicadas del sector silvoagropecuario y agregando esta indicación que no sé si habrá llegado ya a la comisión, presidente, respecto a el rol que va a jugar el Ministerio de Agricultura en la aprobación. Eso Sí, nomás. acaba de ingresar la indicación, así es que está ingresada en este momento en la comisión, por lo que me acaban de informar. Ya. Eso, presidente, no. Se va a distribuir a los distintos parlamentarios, se va a subir al grupo que tenemos de WhatsApp para que la gente tenga la información. A ver, de los parlamentarios que se encuentran presentes vía personalmente o telemático, ¿alguna consulta que quisieran realizar? Si no, le damos la palabra al ministro de Agricultura que se encuentra conectado y sé que más tarde debe ausentarse, por lo tanto, si no hay ninguna consulta de los señores parlamentarios, le daríamos la palabra inmediatamente al ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Gracias, presidente. Muy simple, es un proyecto con valor y lo que hace que atañe a agricultura, porque se refiere a las aguas grises, no a las aguas negras, es que otorga a este ministerio complementario a los reglamentos de salud poder reglamentar, obviamente con trabajo con los actores, el uso en agricultura de estas aguas grises que, como se ha dicho, y lo va a explicar seguramente el superintendente con más claridad, se ha dicho son las aguas que sobran de los baños, de la ducha, del lavado de la ropa, etcétera, a nivel de los hogares o de edificios, ya sea en la zona urbana, ciudad intermedia y también comunidades rurales, que puedan tener una reutilización en la agricultura. Tiene esa dicha virtud, nos aborda el tema del agua servidas, completamente eso va por otros carriles que pueden ser complementarios como aquí se explica, está focalizado en eso y la ministra de Medio Ambiente ha pedido, producto de que está hoy día en el SPAP, en esta discusión final, poder estar cuando ustedes lo estimen conveniente en una próxima sesión para ver esta iniciativa. Es cuanto puedo decir. De los parlamentarios que se encuentran en la sesión, ¿alguna consulta que se quiere hacer al ministro de Agricultura? Diputada Nuyao, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo tengo muchas dudas y qué bueno que está la señora ministra y el señora ministra de Obras Públicas y el señor ministro de Agricultura. Y también presente el superintendente de Servicios Sanitarios y el subdirector de INDAP. Porque la verdad, señor ministro, si queremos avanzar con este uso de aguas grises para la agricultura y que en cierta manera también muchas de ellas hoy día hay duda respecto al tratamiento que ésta se le va a dar, quiénes van a tener aquella responsabilidad y que lo dijimos también en la sesión última donde esperábamos tal vez ahí aclarar las dudas
porque si bien se incorpora para el uso silvoagropecuario, eso significaría que el uso de ciertas actividades generadas de esta agua residual doméstica e industriales, la responsabilidad aquí, ¿quién la va a tener? El Ministerio de Obras Públicas cuando se trate de ciudades, como usted explicaba, señor ministro. Estaba hablando de algunos edificios, de algunas situaciones donde se podría extraer esta agua y cuál va a ser y quién le va a dar ese tratamiento. Y más aún, señor ministro, en los sectores rurales. Creo que cuando uno conoce la realidad de la ruralidad, a mí se me generan muchas dudas, porque las viviendas hoy día no tienen esta separación de estas aguas en muchos hogares. En muchos hogares todavía no existe la posibilidad de contar con servicios sanitarios. Esa es la realidad de la ruralidad. Y si nosotros queremos hacer a pequeña escala el poder disponer de estos riegos, también tenemos que pensar la inversión que va a hacer en este caso el Estado debiera estar dado en el reglamento de este proyecto, que a mí me preocupa demasiado, porque si nosotros queremos entregarle a los sectores rurales para que puedan avanzar e incorporar estas aguas grises en en el uso silvoagropecuario, la verdad es que me preocupa mucho, porque además tienen que tener un tratamiento, porque además los productos que se van a ofertar sean productos que tengan las condiciones sanitarias para hacerlo. Entonces, hoy día yo señalo y a la señora ministra de Obras Públicas de igual manera y al ministro de Agricultura, que la verdad es que estos proyectos como han sido la extracción o el disponer de agua con tanta lluvia ahora en esta temporada en el sur, de poder disponer de acumuladores para aquellas familias que hacen pequeña agricultura y sin embargo, por no contar con recursos, muchas de esas familias todavía el agua sigue cayendo y no tenemos la posibilidad de contar con esta implementación para que les permita desarrollar su riego. Y eso sería un costo menor, porque yo podría tal vez hacer un hoyo y colocar algún plástico y retener el agua. Pero sin embargo, para hacer esta división de poder separar las aguas grises, que son las que no contengan feca, sino que sean las de la lavadora, las del lavamanos, lavaplato, ¿cómo esta se va a hacer? ¿O es que no entendí yo el proyecto, o es que da lo mismo, solamente tiene que existir la ley y verán las personas cómo lo hacen posteriormente? Ahí tengo mi inquietud y por lo tanto me gustaría si lo puede responder la señora ministra de Obras Públicas. ¿Qué competencia tiene ella frente a este proyecto? ¿Lo va a tener en la ruralidad? ¿Lo va a tener solamente en las situaciones cuando haya que solicitarlo a una ciudad que esté muy cerca y que pueda contar con aguas que se están escurriendo y que éstas también pudieran servir como aguas tratadas para la agricultura, para el uso silvoagropecuario? Y con respecto a agricultura, ¿qué definiciones tiene? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el INDAP? ¿Qué instituciones van a estar tras de ella? Y para el superintendente, ¿qué competencias hay en las fiscalizaciones que ellos pudieran hacer cuando se trate de aguas que permitan la posibilidad de desarrollar el uso silvoagropecuario? Y el salud, la pregunta es cuál es el estándar que tendría que esta tipo de agua para que se pueda regar productos que el cual yo pueda consumir como hortaliza. Imagínense si voy a tener un suelo o que es prácticamente con estas aguas que pudiera autorizar y se inicia el riego y terminaría afectando a la salud de muchas familias. Entonces, mi inquietud es con este proyecto y ojalá se pueda responder. Gracias. A ver, vamos a acumular consulta. Tiene la palabra la diputada Paula Labra. Si puede encender Gracias, su cámara. presidente. No prendo la cámara porque voy manejando, pero la prendo para que me vean y la voy a apagar. Saludar también a quienes están presentes, al ministro, las autoridades, y comentar que estaba mirando la indicación que presentó el Ejecutivo
y me parece bastante amplia, porque determina que el Ministerio de Agricultura va a definir los lineamientos cómo se aplicará esta ley. Que a mí me parece que faltan muchas definiciones. La diputada Nullao ya hizo bastantes consultas, y yo creo que todo ese tipo de lineamientos deben quedar definidos y regulados en esta misma ley. Por lo tanto, esa indicación creo que es bastante amplia, ambigua, y corresponde que eso quede legislado inmediatamente en esta nueva ley. Por lo tanto, quizás sería bueno también que desde el Ministerio de Agricultura se puedan explicar cuál es la proyección de esa indicación. Pero insisto que eso que debiese quedar regulado de inmediato en la ley y eliminar incertidumbres e incertezas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No hay más palabras solicitadas. Le daríamos la palabra a la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, para que pueda responder, y a continuación el ministro Esteban Valenzuela. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, quería pedirle algo, presidente, si es posible, que escuchemos al superintendente de Servicios Sanitarios, que tiene una presentación de manera de aterrizar un poco lo que los elementos que tiene esta indicación, este proyecto, y una vez que él haga esa presentación, nos abocamos a las dudas que queden pendientes, porque la superintendencia tiene un rol que jugar aquí, y es importante que parte de eso se declare también. No sé si le parece, presidente. Sí, no tendría dificultad. Lo que sí, teniendo presente que el ministro de Agricultura debe retirarse en un momento más, le podríamos entregar la palabra a él para que diera respuesta en relación con las inquietudes manifestadas por ambas diputadas. Entiendo yo, ministra, que usted va a estar toda la sesión, así que no hay ningún problema que pueda dar respuesta a usted o al superintendente durante la sesión, pero me gustaría entregar la palabra al ministro de Agricultura, ya que él, por razones de su agenda, tiene que ausentarse de la sesión antes de las 4 de la tarde. Ministro, tendría la palabra. Presidente, muy concreto, recordar, uno, hay una norma técnica que ya existe del agua para riego. Segundo, la Comisión Nacional de Riego con INDAP ya viene incorporando en concursos sistemas acumuladores de agua. A propósito de una de las preocupaciones de la diputada Nullao, yo mismo participé hace 3 semanas atrás en la inauguración de varios casos de acumuladores de agua en la zona de Punta Arenas, entre otros que ya se realizan por parte de INDAP y por la CNR en el caso de cosecha de agua o lluvia particularmente. Insistir que el sector hortalicero tiene una provisión explícita que está vigente respecto a la provisión del uso en hortaliza a ras de suelo, y cuando se refiere, a propósito de la preocupación de la diputada Labra, a la reglamentación, se refiere a los concursos de INDAP y CNR para que esta política pública que se quiere abrir con la optimización del agua también, con dicha agua de uso domiciliario, de agua grises, pueda operar cuanto antes. La idea, si esto se aprueba, poder tener ese reglamento para los concursos, tanto de INDAP como de CNR, operando, ojalá, durante este mismo segundo semestre. Gracias, ministro. No sé si hay alguna otra consulta de otro parlamentario, pensando en que el ministro de Agricultura se va a tener que retirar, para enseguida darle la palabra al subdirector de INDAP y al superintendente de Servicios Sanitarios. Diputada Bulnes tiene la palabra. Presidente, por su intermedio me pregunto, es una pregunta sobre todo para el ministro de Agricultura y también para el superintendente. A nivel de la ruralidad, como han explicado las diputadas que me precedieron, digamos, Emilia Nullao y Paula Labra, la producción de aguas grises domiciliarias
es extremadamente, digamos, no es muy corriente porque normalmente en la ruralidad no tenemos alcantarillado y por otra parte es escasa porque un domicilio no produce gran cantidad de aguas grises, digamos. Entonces, el sentido de esta autorización parece más en lo urbano que en lo rural. No sé hasta qué punto la silvicultura, digamos, la producción de aguas grises en el campo va a favorecer a los cultivos en general. Me pregunto mucho, porque el agua de riego en general no es el consumo domiciliario, digamos, no es gran la cantidad. Entonces, me preocupa ese tema relacionado con la actividad agrícola. Y eso quería hacerlo presente, digamos. Ciertamente a nivel de las ciudades, la producción de aguas grises y la separación de los alcantarillados me parece interesantísima, pero en la ruralidad no tengo claro que tenga una enorme utilidad, que se justifique, digamos, que la utilidad, que el costo-beneficio sea excesivo para a nivel de los sectores rurales. Eso quería ser presente y quería tener una respuesta a esa inquietud. Gracias, diputada Bulnes. No sé si hay otra consulta antes de entregar la palabra al ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio a la diputada Bulnes, insistirle que en la resiliencia al cambio climático hay distintas áreas en el país, hay áreas de los cercanos costeros y del centro norte que han tenido años de extrema estrechez hídrica y por tanto el uso de estas aguas que aparecen secundarias, porque está claro que en muchas partes no hay alcantarillado, pero eso es agua negra, o sea, las aguas grises que son del lavado. Hay muchos agricultoras y agricultores que también lavan parte de su producción con agua de sistema perro, del agua que le llevan en camiones aljibe, lo que sea, aparte de la ropa, el uso de la ducha, y hay sistemas no tan complejos que permiten generar kits de intervención para que en esas zonas prioritarias puedan utilizarlo, viendo las experiencias de los países de la OCDE y también de otros países latinoamericanos. Me tocó conocer muchos casos de uso de esta agua en Guatemala, Honduras, entre otros países, ¿no? Y segundo, por cierto, en el trabajo interministerial se está promoviendo, se le ha indicado al Ministerio de la Vivienda que en los programas de vivienda rural puede incorporar, a contar de esta ley, que esta ley es validante para eso, en dicha puerta, se pueda promocionar ese tipo de sistemas diferenciados. Gracias, ministro. Antes que sea el ministro, diputada Emilia Nuyao tiene la palabra. Señor ministro, si bien me quedan muchas dudas con respecto a esta aplicación, creo que las leyes son para el futuro, el momento en que éstas se publiquen, pero sin embargo yo no veo, independiente de tal vez las indicaciones que se señalan, no veo mucha claridad cómo se va a cómo se va a apoyar, acompañar a estas personas que viven en la ruralidad. Pero tampoco queda claro para las que el agua que pudiera ser tratada en la urbanidad. Entonces, yo considero que si estamos pensando de aquí en las construcciones de vivienda hoy día, están pensadas para el sector urbano y para la ruralidad escasamente, un porcentaje muy pequeño, y que éstas debieran además tener un monto mucho más alto para que se pueda hacer estas separaciones donde se tiene que incorporar las aguas que son negras y las aguas grises separadas. Creo que va a pasar mucho tiempo, pero a mí me preocupa ahora en lo pronto cómo el ministerio
va a apoyar, a acompañar a estas personas con algún financiamiento especial, porque si es tan lento como ha sido la recolección de aguas lluvias y tan poco presupuesto, en el fondo no se va a poder hacer absolutamente nada y hay que esperar que el Ministerio de Obras Públicas de aquí a 5 a 10 años tal vez puedan hacerla aplicable en la ruralidad. Por eso, ¿hacia qué lugar está planteado? ¿De dónde, en qué regiones, cuál debiera ser a lo mejor las regiones por donde se va a dar inicio y tal vez ahí ir pensando qué instrumentos se van a diseñar para eso? Gracias. Gracias, diputada. Está viendo la palabra también la diputada Consuelo Veloso, antes que le demos la palabra al ministro de Agricultura. Diputada Veloso, tiene la palabra. Hola, aquí estoy. Muchas gracias, presidente. Yo quería aportar que quizás a propósito de las inquietudes legítimas que tienen los parlamentarios y las parlamentarias, pudiéramos escuchar también la opinión de la ministra Maysa Roja. Me parece que es importantísimo, dado la relevancia que tiene el proyecto, y escuchamos al ministro de Agricultura. Me parece que es un eje también, una piedra angular de la construcción de nuestro voto, finalmente. Siento que nos ayudaría a insumarnos mejor, no sé, resolver dudas, no sé qué piensen, si pudiéramos invitarlos en la próxima sesión. Sí, diputada, está considerada la presencia de ella, ya que el día de hoy le era imposible poder asistir, así que de todas Perfecto. maneras la tenemos considerada para una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ministro Esteban Valenzuela tiene la palabra respecto a la inquietud que manifestó la diputada Nullado. No hay audio. Decía que era muy importante este proyecto por las puertas que abre. Tiene razón la diputada Nullado, de que va a depender, por cierto, de la disposición presupuestaria, y como todo el mundo conoce, existen estrecheces. Obviamente se tendrá que priorizar en áreas críticas de no acceso permanente al agua de riego, de forma focalizada. Por eso es importante que escuchen también a la subdirección de INDAP con experiencia al respecto. Pero lo que es muy relevante, y acá me insiste que se los comente respetuosamente Wilson Ureta, el director de la Comisión Nacional de Riego, que la norma técnica que emanaría de aprobarse esta ley es lo que habilita también con mucho más proactividad a que la Comisión Nacional de Riego, con también programas asociativos, pueda eventualmente a localidades incorporarlas en un conjunto de personas en un sector, puede tener un impacto asociativo relevante en poder instalar estos kits de separación del agua gris respecto al agua negra. Gracias, ministro. Vamos a conceder la palabra al subdirector de INDAP y inmediatamente al superintendente, y de ahí vamos a hacer las consultas para efecto de que podamos tener una visión general del tema y ahí poder hacer las consultas. Subdirector, don Muy bien, muchas César gracias. Rodríguez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En realidad, reforzar alguna de los planteamientos ya realizados por el ministro y especialmente contestando las consultas de los y las parlamentarias, de los diputados. Aquí, en realidad, lo que se abre es una oportunidad justamente a partir de este proyecto de poder incorporar las aguas grises en el uso del riego como una alternativa más justamente para el fomento de la actividad agrícola, que lo primero y muy importante es que siempre va a estar ligado a resguardar las condiciones de salud de la población. Por lo tanto, esta aplicación va a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, lo de la normativa de lo que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, ¿no es cierto?, que esto ya está, hay una norma específica y un reglamento específico para aquello, por lo tanto no altera eso, y por lo tanto se va a concentrar la posibilidad de su uso en algunos cultivos que justamente no sean las hortalizas o los cultivos más rastreros, como por ejemplo algunos berries como frutillas, o tampoco se va a utilizar, y simplemente va a estar ligado
a las actividades agrícolas que hoy día la misma norma lo permite, ¿no? Y eso resguardando justamente la salud de las personas. Por lo tanto, el tema de los frutales mayores es más factible de realizarlo, que son cuerpos leñosos donde justamente no genera este riesgo. Tampoco se va a utilizar directamente en agua de bebida para los animales, porque también puede generar el mismo riesgo de salud. Todos esos aspectos ya están resguardados y no lo incluyen, solamente incluyen aquellos aspectos que hoy día la distinta normativa lo permite, especialmente la reutilización de estas aguas. Y el otro aspecto importante es que INDAP, el Ministerio de Agricultura, ya viene trabajando, haciendo experiencias muy piloto, muy pequeñas, en los lugares y en las comunas donde existe mayor restricción de uso de agua, ¿no? Exactamente donde tenemos zonas que están con muchas dificultades para acceder al agua. Y por eso ahí lo hemos utilizado justamente en estos tipos de cultivos y fundamentalmente algunas plantaciones frutales como paltos, que permiten regar especialmente en zonas donde hay mucha restricción de acceso al agua. Y por lo tanto ahí también esa experiencia nos ha permitido adaptar los mismos instrumentos de fomento que hoy día tenemos disponibles. Para eso no tenemos que crear nuevos instrumentos de fomento, sino que simplemente se agregan las necesidades, por ejemplo, de acumular las aguas grises en el mismo hogar, en el mismo predio, que permitan después su utilización con tecnología disponible para su tratamiento. En sectores rurales, estamos hablando en la ruralidad más profunda. Por lo tanto, los mismos instrumentos de fomento pueden, hoy día lo que hemos realizado, las experiencias que hemos tenido, se pueden usar para llevar a cabo estas iniciativas, que son acotadas, obviamente en términos de volumen de agua, pero que ayudan mucho especialmente a las familias que están en lugares donde hay una fuerte restricción debido a la sequía permanente que tenemos y también los impactos que ha tenido el cambio climático en ciertas zonas del país. Entonces, fundamentalmente en la zona más central y centro-norte es donde se han realizado estas experiencias, e insisto en el sentido de que lo que ahí se ha realizado incorporan las necesidades de acumulación de agua e incorporan también las inversiones necesarias para el tratamiento de estas aguas en sectores altamente desconcentrados como sectores rurales. Entonces, esa experiencia es la que para nosotros es muy valiosa, porque ya la hemos realizado, y permite obviamente ampliar el abanico de posibilidades de agua para riego en la población rural y en la población usuaria, especialmente de la agricultura familiar campesina y indígena del país. Entonces este proyecto permite justamente ampliar esas posibilidades. Eso. Gracias, presidente. Gracias, subdirector. Le entregaríamos la palabra al superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas. Don Jorge, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, y a toda la comisión. Un placer estar acá. No me deja compartir pantalla. A ver, Si me pueden... Ya. Ahí sí, ya. Me voy a permitir mostrar muy poquitas láminas que son tremendamente gráficas, porque creemos que entendiendo estas láminas se va a lograr aclarar bastante las dudas que han planteado, y tiene que ver justamente con los conceptos básicos de la ley de aguas grises, ¿ya? En primer término, aquí está la ciencia de todo esto. ¿Qué es lo que son las aguas grises? La verdad es que hoy día nosotros tenemos solamente lo que se conocen como las aguas servidas, ¿ah? Las aguas servidas domésticas. Cada uno de los implementos de nuestro hogar van al alcantarillado, a las aguas servidas domésticas, pero uno podría hacer la separación en estos dos mundos, aguas grises y aguas negras. Las aguas grises más las aguas negras son las aguas servidas que hoy día conocemos todos, y la verdad es que las aguas negras son las aguas del inodoro y todo el resto son aguas grises, ¿ah? O sea, es decir, el mayor consumo que nosotros tenemos podría ir a las aguas grises. Hoy día van como aguas servidas al alcantarillado. Seguramente el lavaplato debería también ser agua negra,
porque contiene bastantes aceites y grasas. Eso no está normado, pero sugerimos que las aguas lavaplatos también junto con el inodoro vayan a las aguas negras. Aquí está la separación entonces de lo que son las aguas grises, qué es lo que son las aguas negras, pero hoy día, en el mundo de hoy, solo existen las aguas servidas. Está todo absolutamente mezclado. Y lo que establece nuestra legislación sanitaria en el mundo urbano, y también es muy parecido en el mundo rural, aunque ya se ha dicho, hay muy poco avance en coberturas de alcantarillado, por lo tanto no hay redes de alcantarillado y plantas de tratamiento, hay muy pocas, pero en el mundo urbano sí. Aquí tenemos un único sistema de recolección de aguas servidas, aguas grises más aguas negras, que van desde una instalación domiciliaria a una red pública de alcantarillado y que llega a una planta de tratamiento de aguas servidas y su disposición al cuerpo receptor, que puede ser un lago, un río, etc. ¿Qué es lo más relevante en este punto? La infraestructura actual no distingue entre aguas grises y aguas negras. Hoy día solo tenemos aguas servidas y la infraestructura de aguas servidas se diseñó y se tarificó para ello. O sea, hoy día las empresas sanitarias cobran en la tarifa una infraestructura que se dimensionó solo para aguas servidas, completamente, todas las aguas, ¿ya? Y pagamos una tarifa por ello y la responsabilidad de la sanitaria es hacer que esto opere bien. Por lo tanto, no es separable hoy día algo en aguas grises o en aguas negras. Hoy día todo está mezclado. Eso es hoy día y todo lo que está construido. Eso es muy relevante entenderlo. Hoy día todo lo que está construido está sobre aguas servidas, sin distinción alguna. Pero, ¿para dónde queremos avanzar? Y justamente lo que hace esta ley de aguas grises, estoy hablando de la ley de aguas grises, no del proyecto de ley específico que estamos viendo en la comisión. La ley de aguas grises viabiliza que en el futuro podamos hacer esta separación. Por lo tanto, una vez que entre en vigencia la nueva ley, vamos a poder separar las aguas servidas en aguas grises y en aguas negras. Y aquí en este esquema está muy claro que tiene que haber 2 redes en cada casa, en cada establecimiento, que conduzca las aguas de manera distinta. Por lo tanto, uno piensa que en el futuro todas las nuevas viviendas o todos los nuevos establecimientos se podrían construir, porque esto es un podrá, no es una obligación, el que quiera lo hace, se podrá construir separadamente. Y aquella casa que ya tiene una red única, que es la mayoría de las casas de Chile, también lo puede hacer separando las redes de su propia vivienda. Obviamente eso tiene un costo bastante mayor, porque hay que entrar a romper y separar las redes. En una casa nueva el costo es bastante menor, ¿ya? Así que lo importante de esta ley es que viabiliza que en el futuro podamos hacer esta separación. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hacer la separación en aguas grises? Porque estas aguas grises pueden ser bastante útiles en los usos que nosotros ya vamos a definir, pero la ley establece que hay 2 tipos de sistemas de reutilización de aguas grises. Y aquí también es súper relevante entenderlo porque puede responder muchas de las consultas que ustedes tenían. Los sistemas de aguas grises viven en el mundo domiciliario y viven en un mundo que se llama de interés público. ¿Qué es lo que es el mundo de los intereses de la agua grises domiciliaria? Y aquí se separan en 2 y es muy relevante entender lo que es el límite predial. Aquí estamos hablando dentro del terreno de una persona, de un privado. Yo, en el caso de individual, tengo mi casa, mi colegio, un cementerio, un estadio, tengo un límite predial donde tengo esta edificación, y esta edificación yo puedo separar las aguas grises de las aguas negras, y esas aguas grises, previo un tratamiento, yo la puedo utilizar, pero solamente dentro de mi límite predial, dentro de mi casa, dentro de mi colegio. No la puedo llevar para otra parte, ni la puedo vender, solamente la puedo utilizar dentro de mi propiedad, ¿ya? Y lo mismo sucede en el ámbito colectivo. Si yo soy parte de un condominio en donde hay muchas casas y ese condominio está dentro de un límite predial, nos podemos poner de acuerdo entre todos los dueños del condominio, de las casas, y hacemos una planta de tratamiento de aguas grises y reutilizamos esa agua
para regar nuestra plaza, nuestro parque, pero solo dentro del límite predial, ¿ya? Entonces, este es el ámbito de las aguas grises en el ámbito domiciliario, es solamente dentro del límite predial. Cuestión distinta es este segundo caso de interés público. Aquí las aguas que están dentro de una propiedad, de una casa, de un edificio, de un colegio, de lo que sea, esas aguas se separan y se meten a una red pública de recolección de aguas grises. Es una red que ya va a estar fuera del límite predial, fuera de mi casa, y yo le entrego mis aguas grises a esa red pública. Y aquí es bueno aclarar que esta red pública solamente puede usar el agua para proyectos de interés público, ¿ah? Es decir, el que puede gestionar este proyecto de reuso es solamente un órgano de la administración del Estado, que puede ser un municipio, un serviu, que toma las aguas grises de viviendas particulares o de establecimientos particulares, las toma y las lleva para un proyecto fuera de interés público, un parque, un estadio, en fin, hay un montón de tipos de uso. Y ese proyecto, porque hay que construir una red de aguas grises, hay que llevar a una planta de aguas grises y hay que distribuir para riego eventualmente esas aguas grises, bueno, ese proyecto tiene un costo que lo tiene que asumir el estamento público, que puede llamar a una licitación para ver quién quiere construir esto y entregar el agua gris, o lo puede hacer el mismo municipio o el mismo servicio, ¿ya? Entonces esos son los dos tipos de proyectos de aguas grises. Aclarar, aquí esta agua grises no se le va a entregar a un tercero ni se le va a vender a un tercero, a un privado, porque está expresamente prohibido. Esta agua gris es solamente para proyectos públicos, ¿ah? Parques públicos, colegios públicos, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los destinos contemplados en la ley? Porque es muy relevante entender los destinos contemplados en la ley que ya existe, más este nuevo destino en silvo agropecuario que estamos discutiendo en este proyecto de ley. Porque toda la implementación de estos 5 usos es prácticamente la misma implementación que vamos a tener con este proyecto de ley. Ya vamos a explicar cuáles pueden ser las grandes diferencias, pero aplica básicamente lo mismo. Nosotros tenemos 5 usos a mano izquierda en la lámina que ya están establecidos en la ley. Podemos reutilizar las aguas grises. ¿Para qué usos? Para un uso urbano que tiene que ver con, yo mismo podría ocupar el agua gris reutilizada en el baño de mi casa, en el inodoro o en el jardín de mi casa, ¿ya? Tenemos usos recreativos. El agua gris yo la puedo utilizar para áreas verdes públicas o campos deportivos, pero todo con fines recreativos. Cada uno de estos usos tiene distintos requisitos de calidad de estas aguas grises, que son las normas salud. Tenemos un uso ornamental, que son áreas verdes o jardines sin acceso al público, por lo tanto, aquí las exigencias son menores, porque puede tener un agua gris un poquito de peor calidad, porque no va a haber gente interactuando en esta área verde. Puede haber usos industriales, que bueno, ahí la Autoridad de Salud también establecerá cuáles son las condiciones para esos usos industriales, usos ambientales, para humedales, para riego de especies forestadas. Eso es lo que establece nuestra ley actual. Y para cada uno de estos usos, como digo, se tienen que cumplir ciertos requisitos, algunos más estrictos, otros menos estrictos, dependiendo de qué tipo de uso, ¿ya? Y por lo tanto se requiere un pequeño tratamiento de las aguas grises. Es un tratamiento muchísimo más sencillo que el tratamiento de las aguas servidas domésticas, porque básicamente es un tratamiento que hace, que le saca las grasas al agua, pone un filtro, uno se podría imaginar en el filtro de una piscina, y tiene que hacer desinfección. Eso, por supuesto que tiene que hacerse con una inversión, pero es una inversión bastante menor que una planta de tratamiento de aguas servidas convencional, ¿ya? Y se agrega este nuevo uso, que es lo que estamos discutiendo acá, y que tiene que ver con este uso silvo agropecuario, en donde, por supuesto, el Ministerio de Agricultura
debería determinar cuáles son estos lineamientos y características estándares que se requieren para esta agua gris, para saber de qué tipo tiene que hacerse la planta de tratamiento de agua grises, en qué cosas no se pueden utilizar, eso ya está expreso en la ley. Hay cosas que no podemos utilizar esta agua gris porque podemos poner en riesgo la salud de la población. Entonces, ¿por qué nosotros decíamos en la sesión anterior de que esto estaba relativamente abordado para nosotros como superintendencia? Es porque nosotros ya tenemos abordada la implementación para estos 5 usos que tiene la ley de aguas grises. Ahora se debería agregar este 6º uso que nos convoca con este proyecto de ley, y la verdad es que lo que se agrega es que tenemos que tener una coordinación con Minagri para justamente identificar cuáles son estas exigencias o estos lineamientos estándares que se van a utilizar en el reuso de aguas grises para la agricultura, ¿ya? Eso es la presentación. Espero que haya quedado un poquito más claro. Por supuesto que si hay cualquier tipo de inquietud, encantado lo podemos resolver ahora mismo. Gracias, don Jorge. Se ofrece la palabra a los parlamentarios, o la parlamentaria presente, y la diputada Mercedes Bulne tiene la palabra. A continuación, Consuelo Veloso. Diputada Bulne, adelante. Presidente, por su intermedio, si se nos pudiera mandar la presentación, que me parece muy interesante, a fin de poderla imprimir y estudiar directamente. En todo caso, me parece un proyecto que es interesante, digamos, independientemente que mi opinión es que por el momento costo-beneficio, digamos, un proyecto más bien programático, más que realizable desde el día de hoy. Gracias, diputada. La diputada Consuelo Veloso, y a continuación don Felipe Donoso. Diputada Veloso. Sí, muchas gracias. Quiero valorar la presentación de don Jorge porque fue sumamente explicativa. Tengo algunas nociones y conocimientos al respecto, pero creo que explicó bastante bien en lo que consiste la modificación. Me parece importante resaltar que es una actualización fundamental, que si es que ya no existe en otros lugares va a seguir replicándose. Qué bueno que seamos nosotros quienes empecemos a promover y a institucionalizar la necesidad de darle un trato distinto a las aguas, dado que la crisis climática no es un fenómeno que vaya en retroceso, muy por el contrario. Y la escasez hídrica es una realidad. En varias regiones de Chile tenemos decretos de escasez hídrica. En mi región, que es la región del Maule, llevamos bastante tiempo así. Entonces, por ejemplo, el uso agrícola que se puede dar estableciendo las restricciones que correspondan, que no sean de arrastre, digamos, parques, me parece que es una contribución mucho mayor de lo que quizás tengamos la capacidad de ver en estos momentos, dado que también es compleja la implementación, pero como bien decía Jorge, tenemos que viabilizar en algún momento estas actualizaciones en la forma de administración del agua y de otros recursos, y qué bueno que empecemos ahora, porque de hecho recordar igual, o poner, más que recordar, y todos lo sabemos, quiero relevar el hecho de que finalmente cuando tenemos la capacidad de generar un proyecto de ley que permite cosas, nadie está diciendo que se vaya a hacer en este minuto, pero permite que todos los esfuerzos del Estado y las instituciones se redirijan a lograr ese objetivo. Entonces, me parece que este proyecto tiene un poco de ambos. Por cierto que hay un plan. Ahora, si se va a implementar al tiro, importantísimo, ojalá que se implementara al tiro, y si no, hay que empezar igual. Valoro muchísimo la exposición y el proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Veloso. Tiene la palabra don Felipe Donoso. Don Felipe, adelante. Gracias, presidente. La exposición habla de los 5 tipos que ya existen, pero habla del 5º que estaríamos estableciendo. Y ahí es donde se genera la duda, en realidad, pues es donde ¿qué uso va a poder tener, que, por ejemplo, si las plantas de tratamiento de la sanitaria generan aguas grises, ¿qué son esas aguas para este proyecto? Porque en definitiva, estas aguas, que en definitiva eran un derecho consultivo, pasa a ser un derecho no consultivo. Y ese derecho no consultivo, que hoy día se vierte en los ríos, va a tener un valor.
y lo van a vender. Entonces, lo que estaba en el caudal de los ríos en nuestra región, en el río Maule, en el río Lincay, ¿ah? Hoy día va a tener un valor nuevamente, vale decir, por ejemplo, las aguas que vierte Agua No Sur al río Lincay en Talca, se la va a poder vender al canal Pencahue, y esa agua que ya utilizaba el canal Pencahue ahora va a tener que pagarla de nuevo. Esas son las preguntas que van surgiendo. Sí, preferiría que respondiera inmediatamente la consulta del diputado Donoso y después diputada Nullao y después yo también voy a hacer la consulta. Perfecto, presidente, Adelante, superintendente. por su intermedio, le respondemos inmediatamente. A ver, tenemos que ser bien claros en separar aguas. Efectivamente, las aguas servidas que yo hacía referencia en un comienzo, que son lo que hoy día tenemos en nuestro país. Hoy día todas las aguas se llaman aguas servidas y van a parar a una planta de tratamiento de agua servida que una vez que trata esa agua, cumpliendo la normativa existente, la norma 1333, la puede descargar en un cuerpo receptor. Y ese cuerpo receptor recibe estas aguas tratadas. Lo que estamos hablando acá logró salvar esta pregunta que hace el diputado de que, si es que, bueno, ¿quién va a ser el dueño ahora de las aguas grises? Que si se pueden vender o no. Y logró zanjar esa pregunta y esa discusión de una manera bastante más sencilla, porque simplemente la ley de aguas grises lo que permite es que las aguas grises se puedan usar en 5 usos que ya fueron definidos y ahora se quiere agregar un 6º uso. No se mete con la propiedad de las aguas, además que son cosas totalmente distintas. Las aguas grises, de alguna manera, se van a generar inmediatamente a la salida de una casa o de un colegio o de un establecimiento. No van a llegar a parar a una planta de tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, las aguas grises, una vez que se generan y se separan, inmediatamente se pueden reutilizar en mi propia casa, en mi propio predio particular o en un sistema público. Por lo tanto, no van a actuar acá las empresas sanitarias. Ellos no tienen ninguna participación, todo lo contrario, les va a llegar menos agua servida a su planta de tratamiento, porque esa agua gris ahora se separó y ya no va a llegar a la planta de tratamiento de agua servida. Por lo tanto, esa agua gris que yo voy a reutilizar, y ya lo dijimos, no se puede vender, no se puede utilizar por un privado para regar algo privado, salvo que sea la que yo generé como privado. Si yo en mi casa generé agua gris, obviamente la puedo utilizar en mi propia casa, pero no se la puedo pasar a otro privado más allá ni venderla. Eso está expresamente prohibido en la ley, porque para eso están los proyectos de interés público. Y los proyectos de interés público no tiene fin de lucro de un tercero, es un proyecto público, para un parque público, para una plaza pública. Por lo tanto, dejarle, ojalá que haya quedado claro al diputado, que en realidad aquí no vamos a mezclar este tema con las sanitarias. Justamente la ley pensó en no mezclar estos temas, y las aguas grises son algo muy distinto de las aguas servidas que tratan las empresas sanitarias. Se van a interceptar antes para sus usos específicos. Gracias, superintendente. Tiene la palabra la diputada Miriam Nullao. No sé si la diputada Mercedes Bulnes Sobre el punto, tiene otra presidente. consulta o... Sobre el punto. Tengo otra consulta específicamente sobre el Ya. punto y sobre lo que acaba de señalar el superintendente. A ver, Que me antes de entregar la parece palabra a la diputada Nullao, entonces el diputado Felipe Donoso sobre el mismo punto y inmediatamente la diputada Mercedes Bulnes para no salirnos del punto. Diputado Donoso y a continuación diputada Bulnes. Bueno, usted me hace surgir otra pregunta. Por en el fondo, hoy día las sanitarias cobran el derecho de alcantarillado por todo lo que entra. Y nosotros ya sabemos que el riego no entra al sistema de alcantarillado y lo cobran. Aquí le vamos a agregar un nuevo concepto que no va a entrar al sistema de alcantarillado y se seguiría cobrando. Eso me gustaría si se puede aclarar la duda. Diputada Bulnes sobre el punto que se está tratando para... Es exactamente la misma pregunta, presidente. Ya. Porque yo tengo claro que cuando yo consumo, por ejemplo, por decirle cualquier cifra, 50 metros cúbicos de agua potable en la ciudad o bueno, en realidad yo tengo agua potable rural en el campo, pero no importa. Pero en la ciudad cuando consumo, estoy pagando 50 metros digamos, de
de, 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 de aguas grises o negras para las plantas de tratamiento. Ahora, si yo instalo este sistema en mi casa y de estas 50 metros cúbicos que consumo, 40 los redestino, por ejemplo, al riego del jardín, que de hecho es así, voy a pagar 2 veces. Y eso en una casa no es tanto, pero digamos en el sistema público, por ejemplo, la municipalidad que paga que paga agua potable, que está regando con agua potable, si rega con aguas grises va a tener que pagar también por el tratamiento de estas aguas. Gracias, diputada. Superintendente, tiene la palabra para la respuesta. Perfecto, es una muy interesante pregunta, que bueno poder responderla. Aclarar que uno de nuestros roles como superintendencia en esta ley es justamente la implementación del descuento que se le tienen que hacer a cada familia, a cada vivienda, a cada cliente de la empresa sanitaria, que va ahora a tener un proyecto de reutilización de aguas grises, ¿ah? Por lo tanto, esa parte de las coordinaciones que nosotros tenemos con la Autoridad de Salud, y se van a identificar todos los proyectos de aguas grises, porque los proyectos de aguas grises tienen que ser aprobados por la Autoridad de Salud, y todo ese registro pasa también a la superintendencia para que nosotros calculemos el descuento tarifario que se le tienen que hacer a todas las personas que están reutilizando aguas grises, porque efectivamente, como decía la diputada y el diputado, en la medida que yo tenga un sistema de reutilización de aguas grises, esa agua gris ya no va a llegar a la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa sanitaria, y por lo tanto esa planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa sanitaria tiene que ser más pequeña, porque va a recibir menos agua, ¿ah? Y por lo tanto la tarifa tiene que tener un descuento para aquellas personas que ya no están entregando sus aguas servidas o una parte de sus aguas servidas a la empresa sanitaria. Ese descuento tarifario es responsabilidad de la superintendencia y nosotros lo vamos a determinar. Es un proceso técnico, obviamente, de estimación de costo. Así que va a haber un descuento tarifario para todas aquellas personas que tengan proyectos de aguas grises, porque van a tener que ser proyectos registrados, donde van a estar los volúmenes que se tratan, en fin. Así que nosotros vamos a poder hacer ese descuento. Además de la disminución de la cuenta que van a tener todas las personas, que esa disminución va a ser bastante relevante, porque ahora yo, si riego con mi propia agua gris, ya no tengo que abrir la llave de agua potable para regar. Por lo tanto, me voy a ahorrar todos esos metros cúbicos de agua potable que antes se los pagaba la empresa sanitaria, ahora lo estoy haciendo con mi propia planta de aguas grises, ¿ah? Así que está el descuento que nosotros determinamos más el ahorro que van a tener todas las personas que reutilicen aguas grises. Espero que se haya aclarado el punto. Sí, sobre el punto, y antes de dar la palabra a la diputada Noyao, ¿va a haber una especie de medidor para ver la cantidad de aguas grises que va a ocupar? ¿O va a ser una situación estimativa que ustedes van a establecer a través de algún procedimiento? Todas las plantas de tratamiento de aguas grises tienen que pasar por un proyecto en aprobación de la Autoridad de Salud, en donde tienen que estar los volúmenes, los caudales que se van tratando, y esos son los caudales que nosotros vamos a recibir para hacer los descuentos de esos caudales, ¿ah? Así que vamos a tener eso. Quizás linkearlo a la primera pregunta. Hoy día no es posible medir las aguas servidas de nuestros domicilios porque no disponemos de una tecnología relativamente a precio pagable para medir las aguas servidas que nosotros generamos en nuestras casas, ¿ah? Solamente tenemos los medidores de agua potable. Medir las aguas servidas de nuestras casas es algo tremendamente caro, ¿ah? Porque es una medición bastante especial y muy cara. Y por lo tanto lo que nosotros hacemos en el sector sanitario es que lo que sí tenemos medido es cuánta agua entra a una planta de tratamiento de aguas servidas, de toda una ciudad, por ejemplo, ¿ya? Y ahí se sabe que la relación más o menos es del 80% y se tarifica con ese factor exacto que se mide. Es decir, se consumen 100 de agua potable, pero llegan 80 a la planta de tratamiento de aguas servidas. Si bien no puedo medir en cada domicilio, se hace una medición global
y por eso se aplica un factor de 0,8. Entonces, se hace sobre los metros cúbicos de agua potable, efectivamente, pero ya se dimensionó todo sabiendo que llega solamente el 80% del agua potable a la planta. Así que la respuesta respecto de lo primero, vamos a tener esas mediciones de caudales y con eso se van a poder hacer los descuentos que corresponden. Gracias. Diputada Emilia Nullao tenía la palabra. Sí, señor presidente, hubiésemos tenido esta presentación la comisión pasada, hubiésemos estado todos expertos ya en esto. Lamentablemente partimos al revés. Así que le agradezco a don Jorge Rivas su clara exposición que nos hace y también el poder ir aprendiendo, si de eso se trata, de poder usar los términos que nos corresponden y así también uno entiende de que es un proyecto que tiene una visión de futuro, pero va a ser difícil su implementación. Y nos queda claro el interés público. Yo no sé si quienes han planteado este proyecto con mucha fuerza, como el ministro de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente, tienen la disposición de generar inversión, el costo que significaría tener un proyecto de interés público. Tal vez extraer las aguas de un edificio, de un colegio, y ver cómo éstas también pudieran regarse en parques o en algún lugar, como señalaba el señor superintendente, que permita, o el INDAP, qué está pensando ahí, porque también nos hubiese gustado a lo mejor conocer su visión respecto al interés público que hay. ¿Cómo vamos a regar? ¿Qué coordinaciones hay con los municipios? ¿Qué opinión tiene hoy día la Asociación Chilena de Municipalidades y las municipalidades como tal? ¿Les parece bien este proyecto? Y importante también su opinión de ellos, porque como bien nos señalaba el señor superintendente, que hay límites y esos límites no se pueden exceder, y por lo tanto siempre y cuando quien tenga el interés público pueda definir esta inversión y trasladar estas aguas hacia el riego dentro de un determinado lugar, pero va a significar también que ahí va a haber para ese estamento público un costo que tiene que asumir. Entonces, ante eso, nos gustaría tal vez conocer también esas opiniones que hay. Si se conoce el proyecto como tal, les interesa, hay motivaciones para algunos parques o algunos lugares donde señalaba que eso hoy día se está haciendo, pero en una escala pequeña. Y con respecto al interés domiciliario, eso para la ruralidad siento que va a estar aún muy difícil dadas las construcciones existentes y que estas separaciones sería para ellos demasiado caro. Y ahí uno espera que un ministro de Agricultura desde el Biobío al sur, donde llueve mucho, yo no estaría trabajando en señalándole a la agricultura familiar campesina, vayan reutilizando el agua, porque tenemos, solo que no hemos tenido la capacidad de poder acumular el agua, de hacer que las personas puedan disponer por mayor tiempo con eso. Y ahí quiero preguntarle al INDAP, que ellos señalaban que tienen experiencia, lo dijo el señor subdirector, en la zona central y centro norte, con algunas, me imagino que con algunas experiencias que han podido realizar. ¿Qué costo tiene esto para un pequeño productor que lo pueda hacer dentro de su domicilio? Porque no podría hacerlo tampoco fuera de ahí. ¿Qué costo ha tenido esto para tener una estimación y tal vez conocer si realmente es una experiencia que nos gustaría también en la comisión poder conocer para que ésta se pueda aplicar en otros lugares? Y tengo una pregunta que tal vez voy a salir un poquito de la comisión. Entiendo que esos procesos físicos, químicos, para poder mejorar y sacar todas esas impurezas, ¿quién la va a asumir? ¿La tiene que asumir la persona que quiera llevar a cabo esta construcción? Ya. Y INDAP decía que ellos tendrían instrumentos de fomento que estaría también incorporado para poder hacerlo, me imagino, en la agricultura familiar campesina. Esa es otra pregunta.
Y con respecto a lo que decía el señor superintendente, decía, todas las aguas se denominan aguas servidas, que puedes descargarlo en un cuerpo receptor. Y ese cuerpo receptor, ¿hacia dónde se distribuyen estas aguas servidas? ¿Cuál es ese cuerpo receptor? Porque también hay porcentaje de ese cuerpo receptor que siguen hoy día cayendo hacia los ríos, Osorno, Río Rahue, Sal, y hoy día su nuevo nombre que tiene, sigue haciendo descarga de un porcentaje importante de aguas servidas al mismo río, donde hay familia aguas abajo. Entonces, esa era mi pregunta, que tiene que ver más bien con la superintendencia, no con el proyecto como tal. Gracias. Tiene la palabra primero el subdirector de INDAP y a continuación superintendente. Muy bien, gracias, presidente. Voy a referirme a la experiencia que ya se ha tenido, experiencia práctica que nos ha ayudado obviamente a dimensionar la aplicación de este alcance o este nuevo uso para las aguas grises. En general estamos hablando de proyectos de iniciativas individuales entre 2,5 millones a 5 millones de pesos. Esto varía en el nivel de los niveles de acumulación, ¿no? Y que, por eso lo mencionamos, está dentro del marco de lo que nosotros podemos cubrir con nuestra subsidiariedad en los instrumentos normales del INDAP. Eso significa los programas de riesgo individuales en general, que permiten, por un lado, la acumulación de las aguas grises, en el otro sentido, el tratamiento de las mismas y después su distribución intrapredial. Entonces, eso más o menos es el monto en donde podemos manejarnos en ese rango. Estos tres aspectos pueden ser cubiertos o han sido cubiertos especialmente en las iniciativas a través del programa de riego individual. En términos de cuantía de agricultores, que justamente está la mayor concentración en aquellas zonas donde tenemos más restricción hídrica, donde justamente hay más dificultades para regar, especialmente por efectos de la sequía y también por el impacto del cambio climático, especialmente en algunos sectores, en algunas zonas agroecológicas, algunas regiones, especialmente los sectores del secano interior y costero de las regiones de la zona central y centro-norte. Más o menos estamos hablando de que una aplicación de este tipo podría llegar a alcanzar a 350 a 400 agricultores en una temporada, ¿no? Por lo tanto, ese es como más o menos nuestro universo de soluciones que uno puede dar al concentrar esto en aquellos lugares justamente donde tienen más carencia de agua y en donde se valoraría mucho más la aplicación y la utilización de aguas grises en la agricultura. Efectivamente, como menciona la diputada, la situación hacia el sur, en esta etapa, a lo mejor las restricciones no son tantas, porque todavía hay disponibilidad de agua superficial y subsuperficial, pero hacia la zona central y centro-norte es donde existirían estos mayores problemas, y creemos que ese es más o menos el nivel de universo que podría estar interesado en utilizar aguas grises para regar, especialmente las especies que ya mencionábamos y que no eran todas porque hay restricciones en términos de la normativa. Y eso implica para el INDAP más o menos un esfuerzo que fluctúa entre los 2,000 millones a 5,000 millones de recursos al año, ¿ya? Que viene a representar un 10% del presupuesto global que tenemos en términos de recursos que tenemos para riego, ¿ya? Entonces, ¿es posible, es factible? Sí, es factible desde el punto de vista presupuestario y también en las características que las inversiones que requieren este tipo de proyectos, puesto que ya hemos ido probando algunas experiencias más piloto, especialmente en las zonas que ya mencioné. Gracias, superintendente. Y a continuación le vamos a dar la palabra, la estaba solicitando la gente del Ministerio de Agricultura. No sé si están pidiendo la palabra. Ya, muy bien. Después del superintendente, ellos quieren intervenir respecto a la Perfecto. Gracias, presidente. A ver si logro poner algunos puntos en la mesa y algunas dudas de la diputada Nullado. Yo creo que lo más valioso de esta ley de aguas grises y por supuesto de este proyecto de ley que agrega este sexto uso es que estamos iniciando el camino, porque ahora sí, por fin, vamos a tener la opción de
reutilizar aguas grises. Hoy día en nuestra legislación no existía la palabra aguas grises, y era todo agua servida doméstica, que eran de las empresas sanitarias o de algún comité o cooperativa que tuviese alcantarillado, y estábamos obligados a esa lógica. Este proyecto, lo valioso es que habilita la posibilidad de que empecemos a construir proyectos de reutilización de aguas grises. Es un primer paso. Entiendo perfectamente bien su inquietud, diputada, de, bueno, y cuál es la política pública, cómo son los apoyos. Yo sospecho que esto, una vez que pasemos esta primera etapa, deberíamos empezar a discutir, bueno, ustedes probablemente, cómo apoyamos con política pública. Hay que empezar a hacer estos proyectos. Se han hecho algunos estudios, hay que actualizar esos estudios, los precios han ido cambiando enormemente, pero hay una lógica hoy día que no depende mucho de la política pública, que tiene que ver con una lógica económica. Hoy día, por ejemplo, si yo quiero regar mi jardín, tengo que gastar agua potable, y ese riego me vale, voy a poner una cifra cualquiera, 1.000 pesos por metro cúbico. Para regar mi jardín con agua potable. Si yo hago un proyectito de reutilización de aguas grises donde me cueste menos de 1.000 pesos por metro cúbico, por supuesto que lo tengo que hacer, porque me voy a ahorrar plata de pagarle a la sanitaria un metro cúbico de agua potable, porque voy a poder reutilizar mi propia agua gris en regar mi jardín, o en regar un estadio, una plaza, lo que sea. Entonces, hay una lógica económica también, en donde si es que sale más barato hacer este proyectito de aguas grises, debería ser viable. Obviamente que cuando se hizo esta ley se pensaba que era más barato, así que confiamos todos que debiera ser más barato, y se van a generar solo estos proyectos porque va a salir más económico separar mis aguas grises y utilizarlas en regar mi jardín, en regar mi plaza, el colegio, en fin, etcétera, lo que sea. Me imagino que en un siguiente paso veremos la política pública por si queremos focalizar ciertos proyectos de reutilización en zonas extremadamente secas, pero bueno, eso es lo que yo le puedo contestar por ahora desde mi mirada, digamos. Disculpe. Sí, bueno, es que eso está un poquito fuera de este proyecto, porque eso tiene que ver con las aguas servidas. Cualquier agua servida que se descarga en un cuerpo receptor tiene que cumplir una normativa. Y si no cumple esa normativa, están las sanciones. Así que la obligación de cualquier empresa sanitaria es que sus aguas servidas tratadas, al descargarse en un cuerpo receptor, tienen que cumplir normativas. Si hay una planta elevadora de aguas servidas que rebasa y ese rebase va a un cuerpo receptor, está en incumplimiento y es sancionado y es multado por nosotros. Así que obviamente que si hay denuncias, nosotros felices de recibirlas para poder, porque no tenemos ojo en cada una de las plantas y plantas elevadoras, pero por supuesto que tenemos fiscalizaciones permanentes que permiten hacer ese tipo de sanciones. No está permitido descargar aguas servidas en un cuerpo receptor, digamos, así crudas, digamos. Tienen que cumplir la normativa. Gracias. Del Ministerio de Agricultura están solicitando la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Por acá Javier Palomino, asesor legislativo del Ministerio. Me acompaña Wilson Ureta, el secretario ejecutivo de la CNR. Usted mencionó, presidente, anteriormente, el ministro ha tenido que retirarse porque ha tenido que atender otra actividad, pero quisiéramos aclarar y precisar justamente en atención a la pregunta de la diputada Nullao por su intermedio, presidente, que como ya bien lo señaló precisamente el subdirector de INDAP, el superintendente de servicios sanitarios, este proyecto de ley lo que busca es generar una habilitación legal en una ley que hoy día ya está vigente, que regula precisamente el tratamiento de aguas grises, de tal manera que esa habilitación legal es necesaria para que posteriormente el Ministerio, en conjunto con sus servicios y los programas que están considerados en la ley de presupuesto cada año, pueda efectivamente financiar iniciativas de esta naturaleza. En esa línea también, presidente, agregar que evidentemente estos proyectos nacen de una iniciativa privada de los agricultores, por lo tanto, en esa iniciativa privada que puede dirigirse tanto a proyectos que se financien con los fondos de INDAP, como bien ha señalado el subdirector, o bien con los fondos de la ley de riego, como podría ser a través de la Comisión Nacional de Riego, cuyo secretario ejecutivo me acompaña, son los agricultores los que van a definir cuál es su prioridad en torno a financiar estos proyectos y por lo tanto la zona geográfica donde van a estar más necesitados de aquellos proyectos en función de la disponibilidad del recurso hídrico. Es por eso, presidente, que tal como también lo señaló el ministro, nos interesaba aclarar y precisar que efectivamente, como también ya lo señaló el superintendente, este es un primer paso
busca habilitar legalmente este tipo de proyectos para que sea con posterioridad también la ley de presupuesto la que establezca cuáles son los instrumentos que van a poder financiar en definitiva este tipo de proyectos y los recursos públicos que se van a disponer para tal efecto. Sin embargo, esto es un primer paso que requerimos porque evidentemente lo que se necesita en una primera etapa es la regulación y particularmente las normas técnicas que van a permitir los proyectos en esta línea, que es también el objeto de la indicación que se ha ingresado ahora último, presidente, en estos minutos, como usted lo señalaba. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Alguien más te hace alguna Yo, por consulta? favor. Ya, después yo. Ya. Diputada Veloso, tiene la palabra. Es una preocupación que he escuchado, venía por el camino ahora un poco aquí, pero respecto a los costos de todo esto. Me parece importante una pregunta que le hacía recién a don Jorge, y es que, primero que todo, abre una posibilidad. No obliga a nadie. Es completamente distinto como decirle, usted, agricultor, va a tener que instalar esto. No, se van a abrir los mecanismos para que desde el Estado se puedan otorgar recursos y puedan generar alternativas para el riego, sabiendo que hay zonas de escasez, que estamos con muchas regiones del país que están con decretos de escasez hídrica, y es una oportunidad. En el fondo de la ley de presupuesto van a poder determinarse mecanismos para hacer llegar los fondos a las a los vecindades, no sé, para poder generar este proyecto y además adherirse a una que va a ser de interés público, que era lo que nos comentaba, pero no es una imposición en cuanto a recursos. Ahora, si esto llega a costar 10.000 millones, no vamos a decir que costó 1.000 millones un litro de agua. Lo que quiero decir es que en el fondo habría un costo de inversión que no es en ningún caso el valor, exactamente, litro de agua a precio justo. La rentabilidad social y todo viene hacia el futuro. Como cualquier empresa o en cualquier tipo de inversión hay un gasto que es inicial, pero que después se va a traducir en que va a haber más acceso al agua. Y además, imagínense que la gente va a pagar menos. Le van a poder descontar eso de la cuenta. Lo encuentro un win-win. Así es que me queda clarísimo con lo que usted me dijo. Si es un podrá, es distinto, es un tendrá. O sea, hay que avanzar hacia allá y habilitar los mecanismos. Y transición justa también es esto. O sea, en el fondo no le estás obligando a las personas a que usen un mecanismo que tú encuentras que no es tan bueno, sino que le estás abriendo la oportunidad de manera paulatina. Me parece un gran proyecto. De hecho, es mucho mejor cuando usted lo explica y se llega a entender mejor. Sí, me quedo gratamente sorprendida. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Veloso. Consulta. ¿Las aguas que ocupan las empresas sanitarias tienen la calidad de consultivo o no consultivo? Para poder hacer la consulta, ¿qué calidad tienen? Sí, son consultivos. A pesar de que se vuelven al... A pesar de que se vuelven al... O sea, podría ser, por ejemplo, que yo como sanitaria le vendo agua a una persona que se toma todo el agua. No va a tener ninguna descarga. Se va a tomar todo el agua que abrió por la llave y se la consume y listo. Es consultivo. Siempre tiene que ser consultivo. Teniendo presente de que lo que señalaba usted, el 80% del agua que se extrae, ¿no es cierto?, de un caudal y se destina al consumo humano, vuelve posteriormente al caudal. Supongamos que el 100% de las aguas grises se ocuparan para riego con posterioridad, ¿influiría aguas abajo del mismo caudal donde se extrajo y después se devolvió esto? Porque claramente el caudal que va a haber con posterioridad va a ser inferior porque ya va a ser destinado a riego. ¿Influiría en algunos derechos de aguas abajo, por así decirlo, porque ya el caudal que se devuelve tratado al caudal original es menor? Por lo tanto, podría eventualmente influir a los derechos de aprovechamiento de agua que hayan aguas abajo. No sé si está considerado eso para que el porcentaje de que se va a destinar de aguas grises fuera una cantidad determinada, porque pudiese eventualmente impedir el caudal que corresponde. Yo vivo en la ciudad de Traiguén. En la ciudad de Traiguén el agua se extrae del río Traiguén y después que es tratada se vuelve al cauce, y en el intertanto entre que se saca hasta que se devuelve, la cantidad de agua que va por el río es muy muy pequeña. Después se restituye. Entonces, si se destinara esa agua grises a riego, eventualmente pudiera
afectar el caudal posterior del río y los derechos que hayan más abajo. Y lo segundo, el riego está pensado en riego por goteo, no por aspersión, porque eventualmente el agua, por muy bien tratada que esté, pudiese eventualmente tener algún compuesto que pudiese afectar a los vegetales por los cuales se utiliza. No sé, esas dos consultas. Ya. Presidente, respecto a su primera pregunta, es una pregunta compleja. Yo diría que es muy hipotética, porque le doy la razón de que en esa hipótesis, si es que todas las aguas grises se captaran, todas, el 100% de las aguas grises de una ciudad se captaran, indudablemente habría una afectación aguas abajo, porque va a llegar menos agua a la planta de tratamiento de agua servida y por lo tanto menos agua al cuerpo receptor, que puede ser un río. Y van a haber usuarios que debieran quejarse. Quizá ahí tendríamos que preguntarle al director general de agua para saber esos derechos de agua que se entregaron aguas abajo, si tenían contemplado o no todo esta agua de la empresa sanitaria que devuelve, ¿ya? Pero probablemente sí va a haber una afectación. Pero la verdad es que eso es en una hipótesis bien extrema, porque lo que va a pasar es que los proyectos de agua grises van a ser proyectos que vamos a partir de a poquitito. Para lo futuro, o sea, para lo existente, es mucho más difícil, es más complejo hacer esta separación y por lo tanto está pensado para lo futuro. Y eso probablemente va a tener una afectación muy despreciable, por así decirlo, va a ser menor. Y así que no creo que nos debiéramos preocupar hoy día de aquello. Probablemente más adelante, si uno ve que esto empieza a ser algo muy masivo, bueno, habrá que ponerse a pensar cómo se equilibra todo, digamos. Antes que me responda el subdirector, está justamente en el director general de agua en obras públicas, ¿no? Señor Esteves, con la ministra de Obras Públicas. Sí. No sé si escuchó la pregunta y la respuesta de superintendente de servicios sanitarios. Presidente, si se refiere a mí, Carlos Esteves, asesor de agua de la ministra. Sí. Y fui director general de agua. Sí, fui director, justamente. Por supuesto, por su intermedio al resto de la comisión. Sí, nosotros preveemos de que efectivamente lo que tenemos es una ciudad con una infraestructura o un conjunto de ciudades con una infraestructura que no está hoy, no tiene hoy día los equipamientos de dotación para hacer esta separación. La ciudad. Otra cosa es las separaciones que individualmente una persona puede hacer en su domicilio. Pero luego los planes reguladores intercomunales, el plan regulador comunal en el futuro, pueden perfectamente establecer condiciones que ante la expansión de la ciudad, que normalmente se hace contra lo urbano, y en consecuencia esta expansión pasa a ser parte de la frontera con el mundo rural, se establezcan condiciones para que la nueva parte de la ciudad, que tiene un desarrollo inmobiliario, contenga desde ya esta separación. Pero para eso faltan años. Tiene que haber... Hoy día hay una atribución que se está creando. Y en ese caso tendría que haber modificaciones en los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales y un conjunto de inversiones. Además, en una ciudad hay mucha información en materia hídrica que no manejamos del todo. De hecho, cualquier pequeña rotura de las redes va a alimentar las mismas napas. Y por tanto los que están más abajo reciben agua por otra vía, que son estas pequeñas roturas, etcétera. Eso es un estudio que podemos trabajar con posterioridad. Pero ahora lo que se está abriendo, y lo dijo muy bien el señor superintendente y la persona representando el INDAP allí, es que se abre una facultad, se abre una posibilidad para poder hacer algo que antes no se podía hacer, pero no es una obligación, es una posibilidad, y los titulares pueden solicitar esto como un proyecto a la autoridad sanitaria regional correspondiente, presidente. Sí, era la consulta, si bien es cierto, no está dentro de su actual competencia. Sabemos que la legislación siempre va a la saga de los acontecimientos sociales, pero eso no nos impide a que nos podamos adelantar a un hecho que eventualmente se pudiera presentar a futuro,
que es la disminución del agua que va, ¿no es cierto?, al cuerpo receptor y que eventualmente pudiese afectar los derechos legalmente constituidos de aprovechamiento de agua, aguas abajo de ese receptor de las aguas servidas, más que nada en ese sentido. Yo sé que esto es algo que está, una iniciativa muy bien intencionada y que para implementarla seguramente van a pasar muchos años, pero la consulta era si eventualmente pudiese haber reclamo por parte de los derechos de aprovechamiento que hayan aguas abajo del cauce receptor en este caso. Presidente, ¿sí? Para complementarle, los derechos de más abajo por regla general son derechos eventuales. Es decir, el derecho original de una sanitaria normalmente son derechos permanentes y consultivos. Los derechos de agua más abajo son eventuales, es decir, ante un exceso de aguas o aguas sobre la cual no tengo derecho, si las puedo utilizar o no. Este exceso puede ocurrir por una tormenta, pero también puede ocurrir por las aguas que hoy comienza a tratar y a devolver al río y que antiguamente eran contaminadas. Por tanto, siempre los derechos permanentes tienen primacía sobre los derechos eventuales y que si se diese esa situación que usted señala, presidente. Ok, me queda súper claro. Antes de dar la palabra al diputado Jürgensen, el subdirector tenía también la palabra. Muchas gracias, presidente. Sobre el tema de los sistemas de riego que usted mencionó, que en su pregunta en general, en consecuencia de que estamos hablando de proyectos que están en zonas de mucha restricción hídrica o de escasez hídrica. Además, el nivel de acumulación de aguas grises en una familia rural es menor y estamos hablando también de superficies de frutales, preferentemente frutales mayores, donde también las superficies son pequeñas. Lo recomendable y nuestra labor de fomento va a ser hacer un riego lo más focalizado posible, o sea, un riego más bien de alta eficiencia y por lo tanto un riego que está más dirigido a un riego de borgoteo. Y en el otro extremo, no recomendar para nada y no tiene ninguna justificación un riego por tendido que tiene muy bajo nivel de eficiencia. Eso es lo primero. Y ahí aprovecho de mencionar de que también han habido algunas experiencias muy puntuales en praderas, especialmente para la producción de alfalfa, puesto que el riesgo en la salud es menor porque después esos productos se venden como fardos o como material seco, ¿no? Con mucha pérdida de humedad y por tanto el riesgo es muy bajo. Ahí uno podría pensar de que podría existir alguna posibilidad de riego por aspersión. Pero está muy ligado justamente a esta realidad de restricción y que por lo tanto el riego tiene que ser un riego de mucha eficiencia porque si no el sistema se nos cae, digamos. Toda esta inversión para no usar de buena forma el agua, obviamente que es una contradicción. Aprovecho de mencionar de que justamente en términos de esto, de eficiencia, pero también de calidad de agua, lo que estamos haciendo un trabajo en conjunto del Ministerio de Agricultura, en este caso del INDAP, con la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, que justamente lo que hace es prevenir de que la calidad de las aguas que estamos haciendo, no solo con esta iniciativa, no solo con esta nueva oportunidad, sino que también en todo lo que estamos haciendo con agua para riego sea de la mejor calidad de las aguas, porque los consumidores así lo están exigiendo, los mercados así lo están exigiendo y por lo tanto esto también, este tipo de iniciativa también lo vamos a realizar en conjunto para poder ir mejorando cada vez, asegurando la mejor calidad del agua independientemente de su condición de aguas grises. Eso, muchas gracias. Del Ministerio de Agricultura habían solicitado la palabra. En continuación, una consulta del diputado Harry Jürgensen. Presidente, muy buenas tardes. Por acá, Wilson Ureta, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Bueno, quiero referirme a un punto que justamente el subdirector de INDAP tocó justo antes de mi intervención y también recalcar algo que el superintendente y el asesor de la ministra de Obras Públicas también destacaron. Y con esto, bueno, despedirnos como equipo porque también tenemos otros compromisos. Recalcar que, punto uno, nosotros estimamos que el nivel de uso de agua de estos proyectos es muy menor. De hecho, por ello nosotros lo resaltamos en la primera sesión cuando presentamos el proyecto, es que va a estar idealmente dirigido a la pequeña agricultura, a pequeñas implementaciones de cultivos, tal como lo dijo el subdirector de INDAP, por lo cual ese caudal depende del uso de la casa y además y para una pequeña plantación en un uso consultivo. Además,
nosotros concebimos estos proyectos de manera complementaria a otras fuentes. De hecho, estos sistemas se recomiendan que se usen donde probablemente no hay acceso a otras fuentes de agua, por lo cual su uso, seguramente porque tiene un costo mayor que las fuentes tradicionales, va a ser mayor. Entonces nosotros no prevemos que haya un uso masivo de estos sistemas con los instrumentos del Ministerio de Agricultura, ya sean los instrumentos de INDAP o la ley de riego de la Comisión Nacional de Riego. Por ello, tal como lo dijo el superintendente, si bien en esta etapa estamos hablando de algo muy hipotético, nosotros estimamos que no debería ser un uso significativo y no debería haber una afectación significativa en posteriores usos, que además sus derechos, como bien dijo el asesor de la ministra de Obras Públicas, tiene que ver más con derechos eventuales porque ya consideran estos escenarios donde esos caudales pueden tener variaciones. Entonces, nosotros lo que entendemos que es la problemática que usted plantea, presidente, es algo que no tiene una repercusión significativa en ninguno de los otros, ni en el uso en el campo mismo, ni menos en otros usos posteriores que tengan que ver con cuando las aguas que quedan llegan a las plantas de tratamiento de aguas servidas. Eso es muy importante y quisiera enfatizar, tal como lo han hecho todos los invitados, es que esto nos abre una puerta para financiar proyectos. Y en la indicación que ingresamos ahora está integrado que el Ministerio de Agricultura es el encargado de realizar de determinar los aspectos técnicos de estos proyectos. ¿Por qué? Es porque tanto en el programa de riego de INTAP como en la ley de riego, nosotros elevamos las bases técnicas, las características técnicas que tienen que tener estos proyectos. No obstante, como bien lo dijo el superintendente, hay otros actores que determinan otras características que aseguren la calidad de estos proyectos y también de las aguas. Por eso interviene el Ministerio de Salud, por eso interviene la superintendencia, pero la característica, por ejemplo, de aspectos de cómo tienen que ser las conexiones de un sistema, eso hay normativas, y además en la ley de riego, por ejemplo, que me toca a mí dirigir, van a estar presentes para que las reglas de postulación para agricultores sean claras. Es por eso que se coloca ese inciso en la indicación. Eso, presidente. Muchas gracias por la relación. Gracias. Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen. Gracias, presidente. Bueno, gran parte de lo que quería consultar se aclaró con las intervenciones que recién escuchamos. Pero una cosa en particular, porque hoy en día existen kits que uno compra en el mercado para reutilizar aguas grises, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con eso? Si esos están certificados en alguna parte o no, o alguna entidad como la superintendencia tiene alguna influencia sobre ese negocio que existe. Cualquiera puede instalar hoy en día en su casa un kit de tratamiento de agua gris o reutilización y sacar el problema y empieza a utilizarlas a su gusto. Eso va a estar fuera de norma, se le va a dar un plazo para que se adecúen finalmente a la regulación que va a surgir después de este proyecto, o ya hay algo encima con esos proyectos que están funcionando de acuerdo a algún estándar internacional o que se exige desde antes por parte de la entidad fiscalizadora, que en este caso sería salud o superintendencia, no sé, presidente, eso quisiera saber. Gracias. Superintendente de Servicio Sanitario, tiene la palabra. ¿Le puedo pedir, presidente, que esta pregunta la pueda contestar nuestro encargado de normas, Cristian Lillo, que justamente trabaja con esto y no sé el estatus actual de esta inquietud que usted tiene, porque efectivamente es súper razonable la inquietud. No sé si está por ahí, Cristian. Ahí está Cristian Lillo. Sí, Si hola. escuchaste bien la pregunta del diputado Jürgensen, ¿sí? Sí, no, sí. Muy buenas tardes a todos. Sí, las plantas de tratamiento de aguas grises tienen que ser autorizados por el Ministerio de Salud. No son de competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios su operación y su entrada en operación. Independiente del porte de estos kits que indica el diputado, tienen que pasar por la verificación del Ministerio de la Seremi de Salud, la cual tendrá que evaluar
que las aguas grises, una vez que salen de estas plantas de tratamiento, por muy chiquitita que sea, son un kit y tienen que cumplir con los estándares que el reglamento de salud va a determinar para cada uso. Entonces, lo más probable es que estas empresas que venden estos kits seguramente van a indicar que ellos cumplen con la calidad, ya sea para uso urbano, para uso ornamental, para los usos que define el reglamento de salud, y entendemos que tendrán que tomar contacto con el Ministerio de Salud para que puedan vender estos equipamientos eh, con, con alguna validación por parte del Ministerio de Salud. La superintendencia no le compete la autorización de estos productos. Nosotros sí autorizamos productos que se utilizan dentro de las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Solo llegamos hasta los equipos degrasadores, los separadores de aceite y grasa. Es lo único equipo que nosotros autorizamos para el uso domiciliario. Por lo tanto, estas plantas van a tener que pasar por la Seremi de Salud, la que tendrá que verificar que cumplen con la eficiencia que exige el reglamento. No sé si se aclara la pregunta. Diputado Jürgensen. Gracias, presidente. O sea, las que se venden en el mercado ahora y cualquiera puede instalar en su domicilio no tienen ninguna certificación. Se venden así, no están en el limbo, ¿no? Claro, lo que pasa es que como indicaban, en el ámbito principalmente rural, es donde se ocupan de estos kits, estos equipamientos, porque no pasan por una revisión tan estricta como por ejemplo en el ámbito urbano, donde sí las empresas de servicios sanitarios verifican que obviamente si no tienen, bueno, estos kits no se pueden usar en el ámbito urbano por ahora porque no está el reglamento de agua grises, pero principalmente se usan más en el ámbito rural, donde la gente construye y hace la separación de agua grises y compra estos kits y lo utiliza para riego, porque como ya indicaron, todas las edificaciones ya existentes no tienen esta separación de aguas negras con el agua grises, por lo tanto se dificulta su uso. Y como le indiqué, en el ámbito urbano, las empresas sanitarias revisan los proyectos y se ve una separación de aguas grises con aguas negras, seguramente le va a llamar la atención y van a empezar a preguntar o a indagar el motivo de por qué está esta separación. Entonces, yo creo que por eso están en el comercio y se venden, como indica el diputado. Eso no está pensado para riego, consulta el diputado, ¿no? Sí. Insisto, lo que pasa es que los kits que uno normalmente ve que se están comercializando no están pensados para regar, están pensados para darle otra vuelta al supuesto agua gris que se produce en el domicilio, o sea, el agua del lavaplato, la mano, que vuelva a entrar al sistema para el alcantarillado, por decirlo así, para la descarga del WC. Eso se está haciendo y cada vez más. Eso no está pensado en riego. Entonces yo me refiero a esa gente que instala esos equipos y que se están vendiendo, estos están fuera de norma, están en una especie de limbo y probablemente también tenga que pensarse, no solamente, a eso me va a la pregunta final en el fondo, en que sean sistemas para riego, porque esto sí se hace no solamente acá en Chile, sino en muchas partes del mundo y está normado. Sí, o sea, sí, como indica el diputado, nosotros tomamos contacto con varios distribuidores de estos equipos. Claro, algunos tienen valor de 300.000 pesos, 500.000 pesos, y lo venden para uso para riego del jardín o para inyectarlo en el inodoro. Tienen ese uso, pero como se indica, estarían un poco por ahora fuera de norma porque la reglamentación todavía no permite que estos equipos se instalen en los domicilios. Al menos los que he visto yo que venden tienen el concepto del reuso, o sea, que se reutilice una vez que pasa por esto, que son principalmente filtro y cloración, una vez que pasan por ahí se puede reutilizar esa agua. Pero claro, estarían en este momento fuera de la reglamentación porque no está el reglamento de salud vigente. Pero bueno, se venden. Como nadie fiscaliza, la verdad, no hay una entidad que fiscalice en el comercio estos equipos, yo creo que se van a seguir vendiendo.
Sí tiene el único inconveniente que si se quiere tener una casa regularizada con estos sistemas de aguas grises y aguas negras, la separación, claramente aquí viene toda la Dirección de Obras Municipales, las DOM, que van a, cuando recepcionan estos inmuebles y tengan separación de agua gris y esté con la autorización de la empresa sanitaria que certifica que tienen estas plantas de agua grises, hay todo un proceso ahí de reglamentario que va a hacer que la casa esté en regla en lo que respecta a la reglamentación que se exige en todo inmueble. Entonces, desde el punto de vista del regulatorio, si lo tiene, claro, uno puede, no sé, vender el inmueble sin ningún tipo de problema en esos casos, pero cuando no entramos en esa etapa como de más formal de venta de un inmueble, uno en su casa puede hacer cualquier tipo muchas veces de ampliaciones, separaciones y eso no queda reglamentado salvo cuando uno quiera vender el inmueble. Muchas gracias. No habiendo más consultas ni gente que esté pidiendo la palabra, les damos las gracias a la ministra de Obras Públicas con todo su equipo, al ministro de Agricultura también con todo su equipo, al superintendente de Servicios Sanitarios que también está acompañado con sus asesores, Gracias, presidente. al subdirector de INDAP, así que y a todos los presentes. Muchas gracias, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.